a lo largo de esta semana, Anaí le va a estar entregando la devolución y mi devolución va a ser la próxima semana. Como ustedes saben, es un trabajo práctico de concepto. ¿Qué quiere decir eso? Tiene que ser bastante desastroso para que esté desaprobado, así que no sean problemas. Si lo hicieron a conciencia y va a estar bien, digamos, no. Es simplemente de una aplicación. Obviamente que, como ustedes saben, es un trabajo que es obligatorio. O sea, no pueden aprobar la materia si no hicieron el trabajo práctico. Pero bueno, si lo hicieron, quédense tranquilos que va a estar todo bien. Además, son estudiantes que ya pasaron seguramente por algún trabajo de competencias discursivas, así que no va a ser problema. Por eso no tengan temor que esté desastroso ni eso, porque no va a ir por ahí seguramente. Yo todavía no los vi, pero imagino que no va a ser desastroso. Quédense tranquilos en ese sentido. Vamos a esperar un toque y ya arrancamos la clase de hoy. Y la clase de hoy no sé lo que puede durar, pero después si tienen dudas de cara a que el próximo lunes es el examen, me las hacen saber las dudas. No, el próximo lunes no, perdón. El próximo lunes, si no me equivoco, es feriado. Es feriado. Sí. No, tenemos. ¿Qué gil? Les dije cualquiera. Disculpen, lo que pasa es que la próxima clase de otra materia que doy los lunes a la mañana, tengo el examen. Nosotros tenemos el próximo lunes feriado, el otro lunes tenemos La clase de consulta. clase de consulta y recién el otro lunes el parcial. Así que tranquilos, sin problemas, sin apuros. Obviamente que si tienen dudas o consultas hoy, me hacen duda o consulta hoy, pero si no, tenemos fechas en el medio. Estamos. Lo que sí les pido, por una cuestión de economía, de tipeo, todas las dudas que tengan, traten de evacuarlas la clase pre-examen. ¿Por qué les digo eso? Porque si ustedes me hacen una pregunta muy larga vía mail, voy a estar complicado para responderla, digamos. O sea, yo les puedo responder cosas cortas por mail, pero no cosas largas. Por lo tanto, si tienen dudas, yo les recomiendo que las haga la próxima clase que tenemos dentro de 2 semanas sería. No sería la clase que viene, sino la otra. La semana que viene, no la otra, digo, perdón. La semana que viene tenemos feriado. La otra tenemos clase. Digo, tienen tiempo como para estudiar, tienen tiempo como para, para, para sacarse todas las dudas que tengan. Pero bueno, yo les recomiendo que vayan haciendo una lectura como para no llegar al día del examen, eh, a la clase pre-examen, sin haber leído y sin posibilidad de hacer muchas preguntas, ¿no? Así que nada, les recomiendo que vayan leyendo. Vamos a esperar un poquito más. Bueno, ya estamos en hora como para ir arrancando casi. Y 10, vamos a arrancar. Bueno, ya estamos en hora. Voy compartiendo pantalla. Y vamos a empezar donde dejamos la clase pasada. La clase pasada habíamos dejado como, bueno, retomando los supuestos del modelo de oferta agregada y demanda agregada, a grandes rasgos como para repasar.
Bueno, el modelo neoclásico de oferta agregada y demanda agregada, como ustedes recuerdan, no admite, no comprende la posibilidad de crisis generales y duraderas de la economía. Parte del supuesto de que los mercados se vacían y que son mercados competitivos, por lo tanto el desempleo siempre es un desempleo de corto plazo, lo que se llama desempleo friccional. Tiene vigencia la ley de Say en ese sentido, que plantea que toda oferta crea su propia demanda. Consideraban que hay flexibilidad nominal de los precios a la baja y también de los salarios a la baja, no solo de los precios, sino también de los salarios. Eh, y consideraban la neutralidad del dinero. Bien, acá habíamos dejado la clase pasada. Ahora vamos a terminar con los elementos que faltan de, de esta unidad. Y vamos, lo que sí no vamos a abarcar, porque estas filminas, les comento desde ahora, ¿no? Estas filminas, bueno, lo que dice recursos de macroeconomía argentina, como que se quedaron en el 2019. Habría que hacerle una actualización a estas cosas, como para tener algo más actualizado. Le faltan un par de años como para estar en la actualidad, así que bueno, no lo vamos a, no lo vamos a abarcar, porque son elementos que los docentes usaban, pero que bueno, nunca los actualizaron. Yo a mí me dieron las filminas ya cerradas y no las pude actualizar. Eh, pero bueno, nada, si quieren ver algo más de actualidad y demás, cualquier cosita me preguntan, me escriben, yo les puedo recomendar algunos blogs o algunos gente que hace difusión de estos temas con información bien actualizada. Yo hace tiempo que no vengo actualizando mucho, o sea, este año estuve con otras cosas y no vengo actualizando mucho la estadística que yo llevo adelante. Solamente tengo una base que la actualizo una vez por año. Pero bueno, si a alguien le interesa en esos temas, me escribe y yo le paso, les recomiendo. Bien, vamos a seguir con los puntos que vimos la última clase. Bueno, habíamos dicho los supuestos que tiene el modelo neoclásico de oferta agregada y demanda agregada. Ahora vamos a ver algunos elementos más. Este modelo de oferta agregada y demanda agregada plantea que a corto plazo los desplazamientos de la demanda agregada causan fluctuaciones, y también vamos a agregar una cuestión importante. Causan fluctuaciones y a su vez también morigeran las fluctuaciones también, depende cómo se use, eh, en la producción de bienes y servicios. No obstante, a largo plazo, los desplazamientos de la demanda agregada afectan solo el nivel de precios. ¿Qué es esto que estamos diciendo? Que a corto plazo puede cambiar la cantidad de producción, pero a largo plazo, como la oferta agregada de largo plazo era vertical, ustedes recuerdan, no había modificación en la cantidad de producción. Acá nosotros volvemos a lo de la clase pasada. Tenemos la oferta agregada clásica o la oferta agregada de largo plazo, que es vertical. Por lo tanto, todo lo que se mueva a la demanda agregada no genera un cambio, no genera modificaciones. Lo mismo acá. Teníamos oferta agregada de largo plazo vertical, por lo tanto la demanda agregada se puede mover, que no va a producir modificaciones en el nivel de ingreso. Es el nivel de ingreso natural de la economía según el modelo de oferta agregada y demanda agregada. No obstante, en el corto plazo, cuando cuando la demanda agregada se topa con la oferta agregada de corto plazo, sí se acuerdan que generaba modificación en el nivel de producción. Seguimos. A largo plazo, los desplazamientos de la demanda agregada afectan el nivel de precios, eso ya lo vimos, pero no afectan la producción. Los diseñadores de política económica que influyen en la demanda agregada pueden mitigar la gravedad de las fluctuaciones económicas, esto que decíamos al principio, ¿no? Decíamos que la demanda agregada crea fluctuaciones, pero también las puede morigerar. ¿Qué quiere decir morigerar? Y que cuando la producción se va muy para abajo, bueno, los diseñadores de política económica pueden llegar a hacer alguna política para que en el corto plazo no se vaya tanto para abajo. Lo mismo cuando la producción se va muy para arriba. Los diseñadores de política económica pueden realizar algún tipo de intervención para que no se vaya muy para arriba. Eso es lo
lo que se llama en economía suavizar los ciclos. ¿Qué quiere decir suavizar los ciclos? Suavizar los ciclos implica que si tenemos una economía que funciona con ciclos de subidas y bajadas, cuando sube la producción, lo que puede hacer el Estado, por ejemplo, es dejar de gastar y generar lo que se denomina un fondo anticíclico. Dejar de gastar y a la vez recaudar más por impuestos, cobrar más impuestos. ¿Eso qué es lo que hace? Hace que la subida sea menos fuerte y entonces se suavice la subida. Y después cuando la economía empieza a bajar, ¿qué es lo que tendría que hacer el Estado en esos casos para suavizar la caída? Salir a gastar eso que ahorró en la subida y entonces amortiguar la bajada. Y por lo tanto eso va generando una economía menos volátil. Y menos volátil implica una economía más vivible y una economía más próspera por lo general. ¿Por qué? Porque en una economía sin volatilidad no hay, hay más incentivo a que las empresas inviertan y por lo tanto que aumente la producción del país. Por lo tanto, una economía menos volátil es mejor para la salud mental de los seres humanos que la habitan y también es mejor para el proceso económico y el proceso de inversión. ¿Me van siguiendo, chicas y chicos? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Bien. No, como nadie había dicho nada de nada, digo, bueno, pregunto para que, por las dudas que me esté quedando hablando solo. Bien, les decía, bueno, los desplazamientos de la oferta agregada pueden provocar esta inflación, ya lo vimos la clase pasada, es decir, una recesión combinada con inflación. Y los diseñadores de política económica, que influyen en la demanda agregada, pueden mitigar el efecto negativo en la producción de esta inflación. Pero ¿cuál es el problema? Se exacerba el problema inflacionario. Por lo tanto, bueno, desde esta lógica, de la lógica del modelo neoclásico de oferta agregada y demanda agregada, toda intervención quizás en el corto plazo puede incidir en la producción, pero en el largo plazo necesariamente es inflacionaria. Por lo tanto, bueno, las intervenciones tendrían sentido solo en el corto plazo, pero en el largo plazo siempre eso se termina desencadenando en procesos inflacionarios. Quizás esto si lo miramos con una visión más histórica que económica, es bastante difícil de sostener. ¿En qué sentido? Y, por ejemplo, los países que hoy en día, si se quiere, encabezan el proceso de crecimiento económico mundial, son países con un alto nivel de intervención estatal, como por ejemplo China, o por ejemplo, bueno, ahora no tanto, pero al menos en su impulso inicial, Corea del Sur. Son países que, bueno, tuvieron una intervención estatal con una política estatal expansiva muy grande. No obstante, bueno, de nuevo, como les dije de la primera clase, estos son modelos, no son representaciones tal cual de la realidad. Son modelos que muchas veces parten de supuestos que no siempre se cumplen. Bien, siguiendo, vamos a dejar esta parte de Keynes para el final, como para plantearlo como una visión alternativa que se plantea, no en la bibliografía, no obstante algún que otro docente que armó estas filminas lo plantea y es válido, después lo vamos a comentar. Bueno, vamos a analizar un poco la política monetaria, cómo funciona el mercado de dinero, los efectos de la política monetaria y la política fiscal. Y con eso terminaríamos la clase de hoy, básicamente. Pero bueno, vamos a estudiarlo bastante en profundidad. Bueno, primeramente, ¿cómo influye la política monetaria sobre la demanda agregada? Habíamos dicho que la curva de demanda agregada tiene una... Hay alguien quiere entrar. Habíamos dicho que la curva de demanda agregada tiene pendiente negativa. Bueno, las razones eran, por un lado, el efecto riqueza, porque a menor nivel de precios
la gente va a poder consumir más y por lo tanto va a demandar más bienes y servicios. Después teníamos la cuestión del efecto de tasa de interés, que implicaba que a menor nivel de precios, la gente va a demandar menor cantidad de dinero y por lo tanto, como demanda menor cantidad de dinero, va a haber más dinero disponible para el crédito. ¿Y eso qué es lo que va a generar? Ese excedente monetario, que caiga la tasa de interés. Y cuando cae la tasa de interés tiende a incrementarse lo que es la inversión. Por lo tanto, a menor nivel de precios, por consecuencia, menor nivel de interés y por consecuencia, mayor nivel de inversión. Y por último tenemos el efecto del tipo de cambio, que ¿qué implica? Que a menor nivel de precios, eso hace más competitivos, más baratos los productos locales en relación a los extranjeros. Por lo tanto, va a haber mayor nivel de exportaciones netas. Es decir, cuando haya menos nivel de precios, por un lado va a haber efecto riqueza, los productos van a ser más baratos, se va a demandar más en el mercado local. Por otro lado, va a haber menor tasa de interés y por lo tanto va a haber mayor inversión. Y por otro lado, va a haber mayor competitividad y por lo tanto se va a exportar más. Por lo tanto, todo implica que cuanto menos sean los precios locales, mayor va a ser las cantidades demandadas en la curva de demanda agregada. Entonces, ¿esto cómo se explica? Que en el mercado de dinero vamos a tomar principalmente lo que es el segundo elemento, el efecto de la tasa de interés, cómo operaría. Básicamente toda variación de la tasa de interés por fuera del equilibrio, por fuera de la oferta, de la intersección entre la oferta y la demanda de tasa de dinero y tasa de interés, todo va a generar que el mismo mercado de dinero tienda hacia ese mismo equilibrio. ¿Qué es lo que pasa? Si estaríamos en un nivel por fuera de equilibrio, por ejemplo, tasa de interés sub 1, que es una tasa superior al equilibrio, a la tasa de interés de equilibrio, ¿qué es lo que pasaría? En ese nivel de tasa de interés habría un sobrante de dinero. Y por lo tanto, cuando sobra dinero, tiende es decir, si estamos en este nivel de tasa de interés, vamos a tener esta cantidad de dinero. Por esto es que hay un sobrante. ¿Por qué? Porque esta cantidad de dinero habría en el mercado, no obstante, el Banco Central ofrece mucha más cantidad de dinero que la que se demanda a este nivel de tasa de interés. Por lo tanto, si el Banco Central ofrece más dinero de la que se demanda a este nivel de tasa de interés, ¿qué es lo que va a pasar? La gente va a tener un excedente de dinero, va a poner la plata en el banco, va a ofrecer dinero y la tasa de interés va a tender a caer. Si estaríamos del otro lado, en este nivel de tasa de interés, y la gente, es decir, menor tasa de interés, la gente va a querer tener menos dinero en el bolsillo. Por lo tanto, va a querer tener más dinero en el bolsillo porque no le sirve tenerlo en el banco. Pero, ¿qué es lo que pasa? Va a demandar más dinero del que efectivamente hay. Por lo tanto, esperen que admito, por lo tanto, como va a demandar más dinero del que efectivamente hay, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber una escasez de dinero. Y cuando hay escasez de dinero, tiende a subir la tasa de interés. Siempre llegando, como se acuerdan que vimos en las primeras clases, todos estos modelos tienden al equilibrio y una vez que están en equilibrio, salvo que haya un shock externo, no hay una modificación de ese equilibrio. Por lo tanto, el mercado de dinero siempre tiende al equilibrio entre la demanda de dinero y la oferta de dinero. Bien, seguimos. Demanda agregada. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Dudas, preguntas? Si tienen dudas, Una consulta nomás. no me dejen seguir si tienen dudas. Dale. Viste que ahora el Banco Central tiende a fijar la tasa de interés cada vez
más bajo. Sí. ¿Eso es como para alentar el consumo, digamos? No. Lo que está buscando el Banco Central con bajar la tasa de interés es una cuestión, está totalmente por fuera de lo que estamos viendo, pero se los cuento. Básicamente lo que se busca bajando la tasa de interés es dejar de crear dinero futuro. ¿Por qué? A ver, el macrismo, después el albertismo, fueron creando, básicamente, sobraba mucho dinero en la economía por distintas razones, y una forma de esterilizar ese dinero, de sacarlo de circulación, había sido primero las LEVAC, fueron distintos nombres, las LECAP, fueron distintos nombres de bonos, que lo que hacían era, había un excedente de dinero, y entonces el Banco Central salía al mercado y agarraba ese dinero y a cambio les daba un papelito, que es un bono, una letra del Banco Central. ¿Y qué hacía esa letra? Esa letra prometía que, supónganse, dentro de 6 meses, vos me das 100 pesos hoy, yo dentro de 100 meses te doy 150. ¿Cuál es el problema? Esas letras se empezaron a generar una bola de nieve. ¿Por qué? Por la lógica del compuesto. ¿Qué implica eso? Y yo te doy un papelito que dice que dentro de 6 meses te voy a dar 150 pesos. A los 6 meses, ¿qué hago? No te doy los 150 pesos. Te doy otro papelito que en vez de decirte en 6 meses te doy 150 pesos, dice en 6 meses te doy 250 pesos. Y así sucesivamente se iban capitalizando capital e intereses. ¿Qué pasó? Si se seguía manteniendo una tasa de interés elevada, en algún momento iba a implosionar todo por los aires. Entonces, ¿qué es lo que empezó a hacer el Banco Central? Empezó a dar tasas de interés por debajo de la inflación. ¿Para qué? Para que de una u otra manera los tenedores de esos bonos empiecen a soltar los bonos, que no se sigan quedando y que no siga creciendo la bola de nieve, y entonces los tenedores de esos bonos vayan soltando esos bonos y de a poco se vaya licuando, el que no lo soltaba, que se le vaya licuando en la mano el bono. Entonces, en función de eso, ponen la tasa de interés baja. Es algo bastante, que está funcionando bastante bien para el objetivo que tiene, y eso un poco obliga, que de hecho se está generando eso, a bajar la tasa de interés de la economía en general. No sé si vieron, pero en muchos sectores, en muchos segmentos, está apareciendo de nuevo el crédito para comprar autos, crédito para comprar motos y demás. No Bueno, solamente eso, me estoy dando cuenta que los pagos sin interés están apareciendo de nuevo. están 6 cuotas sin apareciendo interés, lentamente. 6 cuotas sin Sí, La interés. sí, sí. cuota que a 5 meses no existía, ya no veías cuotas sin interés por ningún Olvídate. lado y ahora están de Ojo, nuevo. ahí un poco se juntan. Por un lado, esto que estamos hablando de que bajaron las tasas interbancarias, entonces eso, bueno, permite a los bancos también prestar más barato, pero se juntó con un dato para nada menor, que es que lo que no es consumo inmediato de alimentos, básicamente no le están vendiendo a nadie. ¿Qué quiero decir con esto? Autos no le están vendiendo a nadie, electrodomésticos no están vendiendo a nadie. Entonces, una forma que tiene el mercado de ubicar sus mercancías hoy en día es prestar, vender a crédito, básicamente. Entonces, bueno, eso se está dando también en parte por eso, ¿no? Están apareciendo de nuevo las cuotas porque no le estaban vendiendo a nadie y hoy en día la única manera de vender un televisor es empezar a darle cuotas a las personas, porque las personas, la verdad es que no, son muy pocas las que llegan a fin de mes con algún resto, como para comprar de efectivo una televisión, una heladera, un lavarropa. Entonces, bueno, están sacando muchas cuotas por eso. Pero bien, ¿se entendió? ¿Seguimos? ¿Dudas, Sí, muchas preguntas? gracias. Bueno, seguimos entonces. Demanda agregada y preferencia por la liquidez cuando aumenta el nivel de precios. ¿Qué es lo que se ve? Supongamos que se da un incremento en el nivel de precios por la razón que sea.
nosotros vimos distintas razones por las cuales puede haber un proceso inflacionario, ¿no? Se da un incremento en el nivel de precios, y cuando se da un incremento en el nivel de precios, punto 1, ¿qué es lo que pasa? La gente necesita más plata para su día a día, realizar sus labores diarias, ¿no? Para comprar, para vender, para consumir y demás, etcétera. Por lo tanto, si aumenta el nivel de precios, se da un proceso de incremento de la demanda de dinero. Entonces la demanda de dinero se corre hacia la derecha, aumenta la demanda de dinero. ¿Qué es lo que pasa? Si el Banco Central mantiene la oferta de dinero fija, no acompaña el proceso de crecimiento de precios, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a incrementar la tasa de interés. Entonces, cuando se incrementa la tasa de interés, ¿qué es lo que va a pasar? Se incrementa la tasa de interés y por lo tanto va a haber menos incentivo para invertir. Y por lo tanto, punto 4, se reduce la cantidad de demanda de bienes y servicios. Esto es un proceso bastante normal que se da en una economía en esta inflación. Básicamente, cuando está estancada la economía y aumentan los precios de golpe, sea por una cuestión cambiaria, sea porque aumenta el precio internacional del petróleo o lo que sea, lo que hace es generar una miseria, tal miseria generalizada, que si el Banco Central no acompaña con un incremento en la oferta de dinero, ¿qué es lo que termina pasando? Justamente reduciéndose la producción. ¿Por qué? Y porque el crédito se hace más caro, hay menos inversión y a su vez también hay menos demanda de consumo a crédito. Entonces, bueno, tiende a reducirse la cantidad demandada de bienes y servicios. ¿Estoy bien acá? Esperen que no me quiero pasar. Bien, no estoy bien, perdón. Bueno, ahora, ¿qué pasaría si el Banco Central, dada una situación inicial, incrementa su oferta monetaria? Es decir, incrementa la cantidad de dinero que hay dando vuelta en la calle. Si el Banco Central aumenta la oferta monetaria con una demanda de dinero con pendiente negativa dada, ¿qué es lo que va a pasar? Si aumenta la oferta monetaria y no cambia la demanda, va a haber más dinero dando vuelta en la calle contra la misma demanda y por lo tanto va a reducirse el valor del dinero. Por lo tanto, el precio de tener dinero se va a reducir, que es la tasa de interés. Si los bancos centrales saldrían a emitir, lo que pasaría, dada la misma demanda de dinero, es que va a caer el valor del crédito y por lo tanto va a haber más liquidez dando vuelta. Y si cae el valor del crédito, es decir, la tasa de interés, ¿qué es lo que va a pasar? Va a incrementarse la demanda por inversiones y la demanda de consumo a crédito barato. Por lo tanto, la demanda agregada se va a correr hacia la derecha. Esto, a ver, siempre opera en tanto y en cuanto la economía tenga enfrente una oferta agregada que no sea vertical, porque justamente si la oferta agregada es vertical, esto no pasa. Pero en el corto plazo puede darse que se incremente la demanda agregada y con ello, enfrentando una oferta agregada que no sea vertical, se incremente justamente el nivel de ingreso. De nuevo, la lógica, el Banco Central emite, eso genera una reducción de la tasa de interés, eso incentiva el consumo a crédito y eso a su vez incentiva la inversión con el crédito. Por lo tanto, se corre hacia la derecha la demanda agregada. Y ahí tenemos mayor nivel de ingreso. Conclusión. Cuando el Banco Central incrementa la oferta de dinero, la tasa de interés cae y esto estimula la inversión. Cuando el Banco Central contrae la oferta de dinero, la tasa de interés aumenta y se desincentiva la inversión. Por eso, nótese, a ver, esto que decíamos recién, es que está haciendo el actual gobierno, que no me acuerdo quién lo preguntó, pero es una pregunta muy válida, es algo bastante raro en un esquema de estabilización. ¿Por qué? Porque la mayoría de los esquemas de estabilización no suelen tener la tasa de interés baja
o no suelen bajar la tasa de interés, sino que la suelen subir. ¿Y por qué la suelen subir? Porque justamente lo que tratan de hacer es frenar la demanda agregada para que no genere el exceso de demanda agregada, no genere inflación. No obstante, acá se da una particularidad y es que, bueno, están todos estos bonos, LEVAC, LELIQ y demás, que de alguna manera hay que hacer que dejen de generar dinero. Pero si no, normalmente si uno mira la mayoría de los procesos de estabilización que hubo en la historia argentina, la mayoría elevan la tasa de interés. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de frenar el proceso inflacionario. Entonces, se sube la tasa de interés, se desincentiva la demanda de consumo y se saca dinero de la calle. ¿Por qué? Porque se alienta, si yo les subo la tasa de interés, yo los estaría alentando indirectamente a que dejen de consumir y que metan la plata en el banco. Por lo tanto, la gran mayoría de procesos de estabilización rondan con tasas de interés altas. Este proceso particularmente se está dando con tasas de interés bajas. Disculpen que tomo agua. Este proceso particularmente tiene esta particularidad importante que se está dando con tasas de interés que son bajas. Bien, seguimos. Dijimos que la política monetaria influye en la demanda agregada y la política fiscal también influye en la demanda agregada. ¿Qué es la política fiscal? Ya un poco lo charlamos. Básicamente se refiere a las decisiones que toma el gobierno con respecto a los impuestos y los gastos gubernamentales. Se suele decir que hay una política fiscal expansiva cuando el gobierno gasta más dinero y a su vez recauda menos impuestos. En ese caso se dice que hay una política fiscal expansiva. Y por otro lado se dice que hay una política fiscal contractiva cuando el Estado gasta menos o recauda más impuestos. Básicamente, ¿qué es? Vamos, por ejemplo, a la política fiscal expansiva. ¿Por qué es expansiva? Cuando gasta más, porque mete demanda directamente desde el Estado. Por ejemplo, contrata personas, contrata empresas que hagan puentes, calles y demás, etc. Ahora también, indirectamente, el Estado puede tener una política fiscal expansiva, no necesariamente gastando, sino también recaudando menos. Entonces, si yo recaudo menos como Estado, lo que estoy haciendo es dejándole más dinero a los particulares para que gasten. Es decir, indirectamente estoy generando demanda agregada cuando bajo los impuestos. Y del otro lado tenemos una política fiscal contractiva que dijimos, se puede dar recaudando más impuestos o gastando menos dinero desde el Estado. Cuando recaudo más impuestos, ¿qué es lo que estoy haciendo? Le estoy sacando poder de compra a los particulares y por lo tanto le estoy sacando indirectamente demanda agregada al mercado. Y cuando estoy gastando menos, por lo tanto estoy generando menos demanda agregada directamente. Estoy generando una reducción de la demanda agregada. Por lo tanto, bueno, ahí tenemos una política fiscal expansiva o una política fiscal contractiva. Recién habíamos visto, bueno, lo que es monetaria, política monetaria. ¿Qué es una política monetaria expansiva? Que el Banco Central emita más dinero y por lo tanto tiende a caer la tasa de interés. ¿Qué es una política monetaria contractiva? Que el Banco Central emita menos dinero y por lo tanto que suba la tasa de interés. Bueno, acá estamos viendo lo que es la política fiscal monetaria, la política fiscal expansiva y la política fiscal contractiva. Vamos a ver, ¿qué efecto generan los cambios en las compras gubernamentales? Bueno, cuando los diseñadores de política económica realizan cambios en la oferta de dinero o en el nivel de impuestos, desplazan indirectamente la demanda agregada para influir en las decisiones de gasto de las empresas o los particulares. Ya lo vimos esto. Por el contrario, cuando el gobierno modifica sus propias compras de bienes y servicios, también desplaza, pero directamente, la curva de demanda agregada. Es decir, ¿qué nos está diciendo? Cuando aumenta o disminuye el dinero, indirectamente, ¿por qué afecta a la demanda agregada? Porque
la suba o la reducción o el aumento de dinero afecta a la tasa de interés y por lo tanto afecta a la inversión. Y cuando disminuyo los impuestos, indirectamente le estoy dando más dinero a las personas para que gasten. Cuando subo los impuestos, indirectamente le estoy sacando dinero a las personas para que gasten. Por lo tanto, estas dos políticas, el aumento de la oferta monetaria o el aumento o la reducción de impuestos, desplazan indirectamente la curva de demanda agregada. Ahora bien, cuando el Estado gasta más, la desplaza directamente, no indirectamente, sino directamente a la demanda agregada. ¿Por qué? Y porque directamente está inyectando dinero que va a demandar bienes y servicios, que va a demandar pavimento para las calles, que va a demandar empleo público, es decir, manda dinero que va directamente a la demanda agregada. Por lo tanto, bueno, afecta directamente a la curva de demanda agregada. Los cambios en los impuestos. Otro importante instrumento de política fiscal, además del nivel de compras gubernamentales, es el impuesto. Yo un poco ya charlamos esto, pero se lo leo como para abarcar todo lo que dicen las Filminas. Cuando el gobierno reduce el impuesto al ingreso o sobre la renta personal, por ejemplo, incrementa el dinero de los particulares que tienen para gastar. Ahí estaría afectando indirectamente la demanda agregada. Los particulares ahorran parte de ese dinero adicional, pero también gastan parte de ese dinero en bienes de consumo. Debido a que esta reducción del impuesto incrementa el gasto en consumo, desplaza la curva de demanda agregada hacia la derecha. Es decir, la reducción del impuesto genera un aumento de demanda agregada indirecto, no es directo como el gasto público. Del mismo modo, un incremento de impuestos deprime el gasto en consumo y desplaza la curva de demanda agregada hacia la izquierda. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿Venimos entendiendo todos los conceptos? Díganme. Sí, por mi parte sí, profe. Lo que sí te quería hacer una consulta de etiquetas nada más. Vale. Respecto a lo anterior que comentaste, bueno, así medio de forma programática, lo de las Levac, Leliq, eso. ¿Eso es lo que se denomina inflación endógena? La bola esa de Leliq y Levac. Más que inflación, en realidad, tiene una mediación, es emisión endógena. Que la emisión endógena, obviamente, a la larga genera inflación. No obstante, puede darse un proceso donde la emisión, esa emisión endógena, a ver, ¿por qué termina generando necesariamente inflación en un proceso como el actual, el argentino? Primero, porque es una emisión muy elevada. Y segundo, porque en Argentina, como ya vimos en su momento, la cantidad, el dinero no funciona como depósito de valor. Si se generaría esa emisión endógena en valores más pequeños y o en Argentina el dinero podría servir como depósito de valor, esa emisión podría no afectar a la inflación. ¿Se entiende? Esa inflación endógena, esa emisión endógena. No obstante, como en Argentina, en este proceso, al menos particularmente, esa emisión es una bola de pesos muy grande, aunque ya se licuó bastante, pero era una bola de pesos muy grande para su momento. Y básicamente a vos te dan pesos y una de dos, o salís corriendo a comprar bienes y por lo tanto a subir el precio de los bienes, o salís corriendo a comprar dólares y por lo tanto aumentando el precio del dólar, que después repercute en el precio de todos los bienes. Por eso se termina diciendo que es inflación endógena. ¿Por qué? Porque es fruto de una emisión endógena. No obstante, si estaríamos en un país donde a vos te den pesos y en lugar de salir a comprar latas de atún y en lugar de salir en lugar de salir a comprar dólares, te los guardes abajo del colchón, o si te dan pesos, los guardes en el banco, ponele, no sería problemático, no, sería emisión endógena, pero no inflación endógena. Pero bueno, estamos en Argentina y termina siendo inflación. ¿Se entendió? Bien, sí, bárbaro. ¿Y cuál sería la diferencia con algo exógeno? ¿Por un shock de demanda externo? ¿O qué? Puede ser un shock de demanda externo, puede ser un shock de precios externo. Por ejemplo, Como la crisis del petróleo en el 70. la crisis del petróleo, les iba a nombrar ahora la cuestión del trigo con Ucrania.
digamos, puede generarse algo así, o puede también generarse, a ver, ¿por qué se dice que es endógeno? Porque sin importar la decisión política, eso se sigue acumulando esa bola. Puede ser endógeno, puede ser exógeno también, dependiendo del autor que lo plantee, que puede ser exógeno que, que haya un proceso de emisión independiente de la deuda, sino que dependa meramente de la voluntad del diseñador de políticas. ¿Qué quiere decir? Bueno, gastar más, gastar más, gastar más y emito para pagar eso. Eso no sería endógeno en términos de la lógica de la acumulación de las LELIC y las LEVAC, sino que sería exógeno, dado que lo que estaría pasando ahí es que por una decisión del político, hoy gasto y mañana si quiero no gasto. Ahí sería más exógeno. No obstante, esto de exógeno y endógeno tendría que ser algo, si se quiere, matemático, por decirlo de alguna manera, muy exacto, pero el qué es endógeno y qué es exógeno muchas veces es motivo de discusión. No obstante, como te digo, bueno, a ver, estamos todos de acuerdo que las bolas de LEVAC, LELIC y LECAP es un proceso de emisión endógeno. Por otro lado, estamos todos de acuerdo que un shock petrolero es un proceso inflacionario que viene exógeno. No obstante, en la cuestión de las decisiones de los gobernantes, hay autores que lo plantean como endógeno y hay autores que lo plantean como exógeno. Endógeno en el sentido de que se genera dentro del país y por la misma lógica política, y hay autores que lo plantean como exógeno en términos de que lo plantean que, bueno, es una decisión política que se podría evitar. Después de eso, también tendríamos un debate posterior, que es, ¿las decisiones de gastos son siempre decisiones meramente políticas o el diseñador de políticas tiene ciertas limitaciones? Con esto, ¿qué quiero decir? En última instancia, que a ver, todo el déficit que se vino acumulando hasta el día de hoy en la historia argentina, ¿a qué se debe? A que los políticos son, que esto es un debate muy actual en la economía, que desgraciadamente es un debate. En la historia no se debate esto porque se superó ampliamente, pero en economía es un debate muy actual. ¿Qué se dice? Por ejemplo, bueno, Argentina tiene estructuralmente déficit. ¿Eso se debe a qué? Está toda la corriente más voluntarista, que lo que plantea es que, bueno, son decisiones de los gobernantes que son burros y que quieren tener déficit. Y después está toda la corriente más cercana a la historia, que como les digo, la historia no es un debate, es un no debate esto, que lo que dicen es, no, los gobernantes no es que quieren tener déficit, los gobernantes tienen condicionamientos. Básicamente, ¿qué es el condicionamiento? Tener en marcha el helicóptero siempre en la terraza de la Casa Rosada, por decirlo de alguna manera. Es decir, ahora estamos viviendo un contexto donde yo les diría que de los contextos históricos que yo conozco, es el momento más propenso de la población argentina a aceptar un ajuste. Y digo, dentro de 6 meses y sigue así. Pero históricamente la población argentina no aceptaba estos ajustes. No es una población propensa a bancarse este tipo de ajustes gratuitamente. Y por eso, de hecho, no sé, ¿cómo se llama este muchacho? El que es de Adrogué. Bueno, muchacho, un señor grande. El Bulldog, que fue López Murphy. A López Murphy lo echaron por querer hacer un ajuste mucho menor al que se está haciendo ahora en las universidades públicas, por ejemplo. ¿Qué quiero decir con esto? Lo echaron porque el tipo no hizo el ajuste porque no quería hacer el ajuste, porque era un tipo que quería gastar de más. No, lo echaron porque el ajuste no se podía hacer. Entonces, bueno, ahí está el debate si es o no endógeno eso, y hasta qué punto es voluntad del gobernante. Yo obviamente estoy de decir, esto no es una cuestión de voluntad o no voluntad, es una cuestión de condicionantes históricos. Hoy en día estamos ante un proceso donde
esos condicionamientos, yo diría que es el momento donde menos condicionamientos para el ajuste hay, ¿no? Pero bueno, no sé por cuánto tiempo más se va a poder sostener ese ajuste, pero bueno. Bien, nos fuimos un poco, pero venimos bien. ¿Dudas, preguntas? ¿Estamos bien hasta acá? Sigamos. Bueno, el efecto multiplicador del gasto público. ¿Qué quiere decir el efecto multiplicador del gasto público? Este es un concepto que plantea Keynes en su teoría general, pero que está bastante, si se quiere, aceptado por inclusive el modelo neoclásico. Es un concepto bastante lógico y que otras escuelas con otros nombres también lo adoptan. Algunas otras escuelas lo plantean como eslabonamientos productivos, como procesos de expansión sobreeconómica, tiene distintos nombres. ¿Qué es lo que quiere decir el efecto multiplicador? Básicamente que cualquier incremento, acá lo plantean como la política fiscal. Puede ser un aumento de la política fiscal, de que el Estado gaste más, o puede ser que los empresarios de repente digan, uy, voy a invertir porque nada, veo con expectativas el mediano plazo. Eso genera un incremento en la demanda agregada inicial, en este caso de demanda agregada 1 a demanda agregada 2. Ese incremento inicial, ¿qué es lo que pasa? A ver, supongamos, el Estado decide hacer una autopista. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Agarra, llama a la empresa de un concesionario que haga autopistas y le dice, bueno, te pago 20.000 millones de pesos, haceme una autopista. Lázaro Báez. Lázaro Báez pone, no, pero pongamos que uno que lo hace, no uno de mentira, uno que lo hace, ¿no? Le paga a alguien que realmente, que no es corrupto, que lo hace. Entonces le dice, bueno, te doy 20.000 millones, haceme la autopista. ¿Qué es lo que va a hacer esa persona con los 20.000 millones? Por un lado, es decir, eso genera una autopista nueva, de D1 a D2. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer ese concesionario con los 20.000 millones? Por un lado, primero y principal, va a comprar cemento, va a comprar piedra y demás, etcétera. Es decir, va a generar más demanda a otros proveedores. Y esos proveedores, a su vez, van a tener que contratar gente, comprar máquinas, todo para venderle el cemento y demás, etcétera, al concesionario original. Eso va a generar un incremento más de la demanda agregada, es decir, como un efecto expansivo. Y a su vez dijimos, bueno, lo primero que va a hacer va a contratar a proveedores. Y también va a contratar gente que hasta ese momento no laburaba. Y entonces cuando contrate a esa gente que no laburaba, esa gente va a pasar a tener un salario y va a ir al chino y va a comprar caramelos, chupetines, bueno, los chupetines, los caramelos se los dan de vuelta, pero va a comprar comida. ¿Y qué pasa? El chino va a tener que contratar a su vez un nuevo repositor. Y por lo tanto va a haber otra persona que tenga un salario. Todo eso genera que haya un efecto expansivo extra al efecto original. Y por lo tanto, se incrementa la demanda agregada y se incrementa un poco más. Ese poco más es lo que Keynes denomina el efecto multiplicador. Si se quiere, vendría a ser como un empujón inicial que se le da a la demanda agregada para que después la demanda agregada, por su misma inercia, genere un efecto multiplicador mucho más amplio. En esos términos, Keynes planteaba que, bueno, esto puede darse por medio de un cambio en las expectativas de los empresarios, Keynes los efectos animales o animal spirit, que los empresarios básicamente tienen olfato de negocios, puede darse por un cambio en las perspectivas de los consumidores que saquen ahorro del colchón y los empiecen a gastar, o puede darse, si no se da por ninguna de esas cuestiones, es decir, no se da en el mercado privado, puede salir el Estado directamente a gastar, que esa es la propuesta de Keynes ante la crisis del 30. Es decir, hay que darle un empuje a la economía, no se lo está dando los empresarios y sus animal spirit, no se las está dando los particulares y sus ahorros, se las tenemos que dar desde el Estado, porque si no todo esto explota. Bueno, entonces Keynes en ese sentido implica un aumento en la política fiscal expansiva y eso genera un efecto multiplicador que expande todavía más la economía. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Dudas, preguntas?
Lo del Animal Spirit tiene que ver con el Lower Wall Street. No. Keynes, a ver, la traducción, no me acuerdo exactamente al español, cómo la usa la mayoría. No me acuerdo si era instinto animal u olfato de negocios. Básicamente lo que dice es que Keynes originalmente va como avanzando, levantando supuestos a lo largo de su libro. Después explica, más al final del libro, explica que la inversión se explica principalmente por la tasa de interés, que es un poco lo que vemos acá, ¿no? Pero al principio de su libro dice que, bueno, supongamos por ahora que la inversión se explica meramente por una decisión empresarial. ¿Y una decisión de qué depende? Básicamente del olfato, del animal spirit de los empresarios. No me acuerdo. A ver, voy a ver cómo lo traducía. Animal Spirit Keynes. Conducta del emprendedor y por ende el impulso a la acción. Sí, es el impulso a la acción. Espíritus animales. Bueno, lo está traduciendo ahí de manera literal. Keynes, Animal Spirit. O sea, no estoy encontrando. Sí, los espíritus animales. Todo el mundo lo traduce como espíritus animales. No sé si, dependiendo la traducción, instinto animal, también algunos lo decían. Básicamente es eso, es como el olfato de negocio. Vieron que muchas veces uno encuentra gente que hace negocios y que, digamos, que no tiene formación en negocios, pero le salen bien los negocios, porque ve que, bueno, no sé, ve tal o cual cosa que no la ve nadie, y bueno, y le Como que sale tiene la bien. capacidad de ver más allá, como que tiene un tercer ojo para los negocios, que puede ver más allá y le sale bien sin tener tal vez todo el bagaje de conocimiento que podía haber tenido Keynes, por ejemplo, ¿no? Sí, igualmente, a ver, también hay que ver cómo juega la suerte ahí, ojo, es un elemento importante. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando uno estudia, no sé, la visión de Henry Ford, uno termina en lo que se denomina la falacia del superviviente, ¿no? Estudia Claro, bueno, el caso que salió bien, pero en el medio hubo un montón de casos que salieron mal, ¿no? la suerte del Eh, principiante muchas veces, ¿no? Juega a favor. No, y puede ser de principiante o de no principiante. Hay gente que, o sea, siempre tendemos a morir en esa de estudiar el caso exitoso. No sé, por ejemplo, frente a la crisis del 2008, hubo un economista que la había anticipado y dijo, en el 2008 va a pasar esto, pero bueno, hay 10.000 economistas que todos los años dicen el año que viene hay crisis, ¿no? Entonces, bueno, este la pegó, pero por ahí estuvo diciendo 10 años seguidos, el año que viene hay crisis, el año que viene hay crisis, y la pegó. Por eso digo, quizás no es una enorme capacidad, en algunos casos es capacidad, en otros casos es suerte, pero bueno, Keynes lo plantea como ese olfato que puede funcionar o no, pero tiene un olfato. A eso se denomina animal spirit. No sé por qué nos fuimos con el tema del animal. Porque bueno, Keynes lo que planteaba es que los empresarios pueden de repente decir, bueno, tengo expectativas y vamos a invertir. Los trabajadores pueden decir, bueno, tengo buena expectativa que el año que viene me va a ir bien, saco la guita del colchón y me compro un televisor nuevo, o me compro una heladera nueva, o me voy de vacaciones. Pero cuando no pasa eso, el Estado sale y gasta con política fiscal, que es la propuesta de Keynes. Entonces, en ese sentido, plantea que hay un incremento inicial y después hay un multiplicador secundario. Alguien iba a hablar, hable. Pregunta, profe. Sí. Este efecto multiplicador es muy al corto plazo. Sí, no sé si tan corto plazo, corto o mediano plazo. A ver, sería un efecto multiplicador que en un primer momento tiene un efecto fuerte y después se va como diluyendo en el tiempo, por decirlo de alguna manera. Y eso tiene que ver, se lo cuento, ya que estamos, con algo que se denomina la propensión al consumo. ¿Qué quiere decir
eso? A ver, como cuestión, cuando hay una alta propensión al consumo, una propensión marginal a consumir, regla memotécnica, alta propensión marginal a consumir, más grande es el multiplicador. Cuando hay menos propensión marginal a consumir, menos es el multiplicador. ¿Qué es lo que plantea esta lógica de la propensión marginal a consumir? Supónganse, yo soy el empresario que me pagan 20.000 millones para hacer una carretera. Y yo contrato 100 trabajadores para hacer esa carretera. La pregunta para ver grande va a ser efecto multiplicador es, ¿qué tanta propensión marginal a consumir tienen esos trabajadores? Si son tipos que no gastan mucho, el multiplicador va a ser poco. ¿Qué quiere decir que no gastan mucho? Que tiene una propensión marginal a consumir chica. Ahora, si son tipos que guita que tienen, guita que le quema y la gastan, el efecto multiplicador va a ser mucho. ¿Por qué? Porque tiene una propensión marginal a consumir muy alta. ¿Esto qué quiere decir en última instancia? Que si yo quiero hacer una política fiscal que tenga un efecto multiplicador fuerte, tiene que ser una política fiscal que esté centrada en grupos sociales de alta propensión marginal a consumir. ¿Y qué grupos sociales son los que tienen más alta propensión marginal a consumir? Los que tienen ingresos más bajos. ¿Y por qué tienen propensión marginal a consumir más alta los que tienen ingresos más bajos? Básicamente porque tienen lo que se denomina consumos pospuestos. ¿Qué quiere decir un consumo pospuesto? Si ustedes miran el Chavo del 8, cada vez que el Chavo del 8 se encontraba un peso tirado en la vecindad, iba corriendo a comprarse una torta de jamón. ¿Y por qué se compraba una torta de jamón? Básicamente porque tenía hambre atrasado. Exactamente. Por eso la gente de menores niveles socioeconómicos, guita que tienen, guita que queman. ¿Por qué? Porque tienen consumos pospuestos. Por lo tanto, si yo a la gente que contrato es gente que tiene consumo pospuesto, por lo tanto, propensión marginal a consumir alta, el efecto multiplicador de ese gasto inicial va a ser alto. Ahora, si yo se la doy a un empresario que no contrata mucha gente y que encima él se la guarda en el colchón, el efecto multiplicador que va a tener ese gasto público va a ser muy bajo. ¿Se entendió? ¿Se entiende? Y ponele, no, perdón, porque justo mi pregunta iba justo a eso. Por ejemplo, si en vez de invertir en una autopista, hago como por ejemplo la repartija de algunos gobiernos, que dice, bueno, el plan social para medio mundo, se supone que eso también incentiva, lógicamente, porque estoy destinando plata a sectores sociales, digamos, más bajo. De mucha necesidad, claro. Pero tiene la contra de que usualmente está sostenido por emisión monetaria, entonces no, ojo, te hago una corrección. Sí. Esto también puede estar, la autopista también puede estar sostenida por emisión. ¿Cuál sería la diferencia entre invertir en una autopista y directamente darle plata a la gente? Que con la autopista lo que se generaría sería una mejora de la productividad de la economía. ¿Qué quiere decir? Suponete, vos haces una autopista, la autopista es 6 a Cañuelas. No sé si conocen, pero bueno, hay una autopista que va más o menos de Cañuelas hasta el Mercado Central, todo por autopista. ¿Qué es lo que hace eso? Que todo lo producido en Cañuelas tenga un costo de flete mucho más barato para llegar al Mercado Central. ¿Se entiende? Entonces, ahí hay una diferencia importante que implica que de una u otra manera ese gasto replica en una mayor productividad. A ver, acá... Como que sí, la diferencia es que la inversión ya de por sí tiene un producto final y además el efecto multiplicador, digamos. Claro, que tiene una ganancia de productividad para la economía. No obstante, en este punto importante que decís, ¿por qué? Porque hay que separar, si bien la película se da uno tras del otro, pero hay que separar, hay que disociar
¿de dónde sale la plata y a dónde va? ¿Qué quiere decir? A ver, yo puedo financiar tanto la autopista o el plan social con recursos que podemos llamar genuinos. Supongamos que estamos viviendo en Noruega y nos entran dólares del petróleo del Mar Negro, o puedo financiar cualquiera de las otras dos políticas con emisión, ¿se entiende? Por lo tanto, no es que el gasto en subsidios es malo porque se financia con emisión. No, se puede financiar con ingresos, si se quiere, sanos, por decirlo de alguna manera, que no sean emisión. ¿Se entiende? Son dos cosas distintas de dónde saco la guita y a dónde pongo la guita. Obviamente, a ver, va a tener una consecuencia si los recursos salen del petróleo del Mar Negro o si salen de emisión, y va a tener otra consecuencia si esos recursos van a una autopista o van a una familia de bajos ingresos que no tiene para comer. ¿Se entiende? Obviamente, las consecuencias van a ir desde lo productivo hasta lo político. A ver, si yo tengo un país explotado, con gente muriéndose de hambre, se me está haciendo como un país distópico, pero podemos decir que, y tengo alimentos guardados, y le hago una autopista, póngale, la gente va a querer comer, no va a querer una autopista. Entonces hay, si se quiere, hay consecuencias políticas ahí. No obstante, si tengo un país que ya está encaminado y que va creciendo la producción y demás, y no tengo las necesidades tan básicas de gente muriéndose de hambre, y por ahí me enfoco en hacer la autopista. ¿Por qué? Porque esa autopista es una inversión a futuro que reduce los costos y reduce todo lo que es la parafernaria productiva del país. Por eso, es una cuestión, es una decisión política, primero de dónde la saco, no es una decisión política, si tengo la posibilidad, decido de dónde la saco, y después es una decisión política en dónde pongo la guita esa. Que también, dependiendo del momento histórico, y puedo gastar en una cosa o en otra, dependiendo de cómo está la situación y qué tan prendido está o no el motor del helicóptero. Eso es una cuestión bastante importante. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Dudas, preguntas? ¿Sí? Bueno, seguimos. Si no hay dudas ni preguntas, seguimos. Ya es la última filmina y ya terminamos con esto. Bueno, supongamos entonces que se da un desplazamiento, el Estado gasta más dinero, efecto de desplazamiento, compensación en la demanda agregada que resulta cuando una política fiscal expansiva incrementa la tasa de interés y por lo tanto reduce la inversión. ¿Qué es lo que pasaría? Supongamos, de repente, el Estado decide, a ver dónde está el 1. Cuando el incremento de compras decide aumentar la demanda agregada por medio de un gasto público. Es decir, aumenta de la demanda agregada 1 a la demanda agregada 2. Es decir, pasa de 1 a 2. ¿Qué es lo que va a pasar en ese caso? Va a incrementarse el nivel de precios. Es decir, el aumento en la demanda agregada genera un incremento en el gasto que aumenta la demanda de dinero, porque se aumenta la cantidad de precios. Cuando aumenta la demanda de dinero, tiende a aumentar la tasa de interés. Y por lo tanto, en un primer momento el gobierno gasta más, genera más demanda agregada, el incremento en la tasa de interés que genera el aumento del gasto público implica que la demanda agregada se reduzca. ¿Por qué? Porque sube la tasa de interés y va a haber menos consumo a cuenta, a crédito y menos inversión. ¿Esto qué implicaría básicamente? Que implicaría un reemplazo entre lo que es la demanda pública y la demanda privada. ¿Qué se estaría generando? En términos netos se estaría incrementando la demanda agregada, eso estamos todos de acuerdo. No obstante, en términos relativos,
se estaría reduciendo la demanda privada y estaría creciendo la demanda pública. ¿Por qué? Porque al incrementarse la demanda pública, la demanda de gasto público, indirectamente aumenta la tasa de interés y desincentiva la demanda privada. Por lo tanto, bueno, hay un estabilizador automático que, si se quiere, modera ese incremento inicial en la demanda agregada. ¿Se entendió esto, chicas y chicos? Dígame sí o no. O sea que como que contrarresta el efecto multiplicativo. Contrarresta parcialmente. No Bien, lo sí, contrarresta. exactamente. No, Sí, lo veo por el gráfico, pero bien, era esa la pregunta. lo contrarresta de manera parcial, no de manera total, pero sí de manera parcial. O sea, contrarresta una parte. Está presentando en pantalla, además, cuando estés listo. Ah, está bien. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Dudas, preguntas? ¿No? Yo no entendí bien. Baja el gasto del gobierno y aumenta el de No, la iniciativa privada. al revés. Cuando sube el gasto público del gobierno, ¿qué es lo que se genera? Vamos acá. Número 1. Claro, en el comienzo. Se genera un incremento en las compras del gobierno, de demanda agregada 1 a demanda agregada 2. ¿Bien hasta ahí? Sí. Eso genera un incremento del gasto de la economía, aumenta la demanda de dinero, es decir, la gente va a demandar más dinero porque hay mayor nivel de precio, porque hay mayor nivel de demanda agregada. Cuando se incrementa la demanda de dinero, ¿qué es lo que pasa? El nivel de interés pasa de R1 a R2, es decir, sube la tasa de interés. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Cuando sube la tasa de interés, ¿qué es lo que pasa? Por un lado, cae el crédito para el consumo, la gente consume menos a crédito, y por otro lado, cae la inversión. ¿Por qué? Porque es más caro pedir préstamo en el banco y por lo tanto se invierte menos. ¿Me seguís hasta ahí? ¿Vamos bien? Sí, sí, sí. Y eso es lo que genera que el incremento inicial de la demanda agregada se atenúe. ¿Por qué? Crece la demanda agregada estatal y se reduce un poco la demanda agregada privada. Y por lo tanto, ¿qué pasa en el neto? En el neto, la demanda agregada termina creciendo. ¿Por qué? Porque arranca acá, sigue acá y termina acá. Es decir, es mayor que la original. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ok, entonces el aumento de la demanda agregada producido por el gasto público es mayor que el de la iniciativa privada, digamos. No. El de la iniciativa privada directamente baja. A ver, espera. Claro, sí, sí, sí. O sea, pero Supongamos la situación 1. Tenemos 100, vamos a ponerle, gasto público e inversión. No, gasto público, tasa de interés e inversión. ¿Estamos hasta ahí? Originalmente tenemos 100 de gasto público, una tasa de interés del 5% y una inversión de, pongámosle, otros 100. Ahora, situación 2. Esperá que lo agrando, así se ve. Situación 2. El gasto público se duplica, supongamos, 200. ¿Estamos bien hasta ahí? Vos decime si me vas siguiendo. Sí, sí. Eso, supongamos que genera un aumento de la tasa de interés del 5 al 8%. ¿Estamos bien? Bien. Llegado a este punto, antes de que esto pase, ¿qué es lo que tendríamos? Tendríamos 100 y 5. Momento 2. Se incrementa la demanda agregada. ¿Cuánto sería la demanda agregada que tendría? Este más este. ¿Estamos bien hasta acá? Sí. Bueno, ahora, ¿qué es lo que pasa? Como se incrementó la demanda agregada total, aumenta la demanda de dinero y por lo tanto aumenta la tasa de interés. Pongámosle a un 8%. ¿Estamos? Eso, ¿qué hace? Desincentiva la inversión y también desincentiva el consumo en cuotas.
entonces va a generar, ponele que la inversión en vez de ser de 100 sea de 80. ¿Me seguís? Claro, sí, ya te. Entonces, originalmente teníamos de demanda agregada total 200. Cuando esto sería esta demanda agregada. ¿Me seguís? Demanda agregada 1. Después, Sí, ahora aumentamos a ya. 300. Demanda agregada 2. Después, reducimos un poco. ¿Por qué? Por el incremento en la tasa de interés. Demanda agregada 3. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que estaría pasando? La demanda agregada estatal crece fuertemente, crece mucho, pero la demanda privada cae un poco. En el neto, la demanda agregada total crece, pero no tanto como si no caería la demanda privada. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Estamos todos hasta acá? Sí, sí. Bueno, volviendo a como cuestión al margen, les comento la cuestión keynesiana como diferencia con el modelo neoclásico. En realidad, más, sí, es el modelo neoclásico, la síntesis neoclásica keynesiana. Keynes, el libro original de Keynes, acá dice refuta. Estamos en un momento donde cualquiera dice yo refuto a cualquiera. En realidad no refuta, discute la ley de Say, porque la ley de Say en muchos contextos sigue operando, no es que está refutada por Keynes, pero en algunos contextos Keynes la discute y con algunos argumentos que pueden ser bastante válidos. A diferencia del modelo que estamos viendo, que es el modelo neoclásico, con algunos toques de keynesiano, Keynes lo que plantea que el dinero no es neutral. No es solo un medio para cambio, sino que critica la visión neoclásica de la neutralidad de dinero. Lo que propone es una teoría monetaria de la producción, donde básicamente el PBI depende de la cantidad de dinero. Básicamente, para la visión neoclásica, la cantidad de dinero es neutral ¿en qué sentido? En que llegado a largo plazo, por más de que vos emitas, no va a haber un cambio en la producción. No obstante, desde el lado keynesiano lo que se plantea es que puede haber cambios de la producción en el largo plazo. El comportamiento de los empresarios en cuanto al dinero y las expectativas son una clave de su teoría. Básicamente acá aparece lo de los animal spirit. Básicamente que, bueno, las expectativas de los empresarios son fundamentales para su nivel de producción. El modelo keynesiano, el nivel de producto, depende de la demanda efectiva, de cuál es el nivel de gastos. La economía keynesiana es una economía que, a diferencia del planteo neoclásico, que tenía un eje muy fuerte como limitante en la oferta agregada de largo plazo, es decir, que la oferta agregada de largo plazo nos mostraba cuál era el nivel de producción máximo que podía llegar a una economía, Keynes hace eje en la parte de la demanda particularmente la demanda efectiva. Puede que la economía tener desempleo en el largo plazo, a diferencia de los neoclásicos. Los neoclásicos plantean que en el largo plazo no hay desempleo en la economía, sino que todos los trabajadores encuentran empleo y el que no trabaja es porque no acepta las condiciones que plantea el mercado. Básicamente la versión actual sería no trabaja el que no quiere. Y en este contexto keynesiano, la política fiscal expansiva va a ser la clave para recuperar la economía. Y esta política fiscal expansiva opera en el corto plazo y Keynes hace eje en el corto plazo. Los neoclásicos hacen eje en el largo plazo. De hecho, bueno, la famosa frase de Keynes de que en el largo plazo estamos todos muertos. Básicamente, no le importa el largo plazo. Y no le importa no porque sea un tipo malo, no le importa porque el tipo piensa y produce en una crisis que si no se sacaban las papas del fuego, podía desencadenar en una hecatombe para el capitalismo occidental. Por lo tanto, al tipo poco le importaba lo que podía pasar en el largo plazo. En el largo plazo estamos todos muertos, o en el largo plazo los obreros se podían volver comunistas. Por lo tanto, lo preocupante para Keynes era el corto plazo. Por lo tanto, bueno, se enfoca en el corto plazo en la economía. Bien, dudas, preguntas hasta acá. Hasta aquí estaríamos terminando la clase de hoy.
Los escucho, las escucho. Hoy clase cortita, lo que nos quedaba del programa. Vimos todos los PowerPoint de la materia, vimos todos ¿cómo se dice? Los contenidos. Tienen todos los capítulos que va de cada contenido. Así que nada, escucho si tienen dudas, preguntas. Si no, tenemos una clase preparcial. Dale, Una Luca. pregunta, pero pido disculpas si lo dijo en algún momento de la clase y no lo pude seguir. Pero siempre un tema, imaginar en Argentina y en reuniones de amigos, etcétera, es el tema del ahorro. O sea, cómo ahorrar, porque claro, la clásica, o digamos, todo el mundo dice, no, comprar dólares y qué sé yo. Bueno, también dijeron en su momento que el oro, bueno, ni sabía que se vendía oro, obviamente, es como que la clase media no conocemos forma de ahorro que no sea, bueno, comprar dólares y bueno. Y básicamente la realidad es que, a ver, yo te podría decir que hay, si se quiere, ¿cómo se podría decir? Instrumentos de ahorro más sofisticados que el dólar. Pero ¿cuál es la realidad de eso? Que tenés que estar en tema y depende de tu, ¿cómo se podría llamar? De cuánto te jugás el riesgo de quedar palmado, perder mucha plata. ¿Qué es lo que tiene el dólar? Que mal o bien es el instrumento más sencillo, más cómodo y el que entre muchas comillas se pierde menos. No vamos a decir que no se pierde, porque si vos